Aquí, por cierto, queremos hablar de las residencias que ustedes vieron que entregó ahí el vicepresidente y Jorge Rodríguez, el alcalde, a los estudiantes de la Universidad Central, de la UNEFA, de la Bolivariana, bueno, de todas las universidades. De la UNEARTE. UNEARTE. Y entonces ahí en la residencia de los Andes, que ahora se llama Livia Guberner, y que ahí son 144 apartamentos y van a estar 700. La entrega al movimiento estudiantil, revolucionario, patriótico, heredero de las luchas históricas del movimiento estudiantil, entregándole una obra ordenada por el presidente Chávez, aquí en todo el corazón de Caracas, ¿no? Estos edificios, como ya lo vamos a saber, fueron edificios de residencia. Si aquí en Venezuela gobernara la burguesía, estos edificios fueran mercancía y solo se podrían medir con el capital. Y como este es quizás uno de los lugares más caros de nuestro país por metro cuadrado, ningún estudiante que venga de un barrio de Caracas o de Venezuela o de cualquier campo, como lo vamos a ver ahora, jamás podría imaginarse vivir en Sabana Grande para estudiar y formarse para ser un profesional de la patria. Jamás no tendría el dinero para pensar hacer eso. Esto solo se puede hacer en revolución socialista, construyendo el socialismo. Entonces, fíjense, en la Universidad Central hubo también una residencia donde yo estudié en el periodismo y donde yo doy clases. En la Escuela de Comunicación Social eran unas residencias estudiantiles. En esa misma época, la ciudad universitaria construida en época del general Pérez Jiménez, que fue el que concibió grandes obras para nuestro país, tenemos que reconocerlo así, ¿no? Más allá de la crítica histórica que se puede hacer del régimen que se estableció en Venezuela, que al final terminó siendo, en materia de represión, un niñito de pecho al lado de los desastres de violación de derechos humanos que hubo en Venezuela durante el llamado punto fijismo. Miles de jóvenes desaparecidos, iguales que ustedes, que Dios los cuide, que el Estado los desapareció, los torturó, los asesinó, pues. Sus familias quedaron buscándolos como a Noel Rodríguez. Y en esa misma época, fue allanada la universidad, una vez de las tantas que allanaron. Y las residencias estudiantiles que fueron concebidas, donde vivían los estudiantes de Derecho, Sociología, etcétera, bueno, fueron allanadas, se le quitaron todas sus pertenencias a los estudiantes, fueron expulsados de la universidad. Fue cerrada la Universidad Central de Venezuela, le quitaron el parque, el jardín botánico. Solo tuvo que venir el comandante Hugo Chávez para el mismo año 99 entregarle el jardín botánico a la UCB. Que lo sepa Venezuela, pero que lo sepan sobre todo los estudiantes más jóvenes de la Universidad Central de Venezuela, que a veces son sometidos a ataques inclementes de guerra psicológica por gente que estuvo en la izquierda, que sufrió esto y terminó entregando su alma a la derecha más neoliberal y fascista. Pero fíjense, en 1966 lo que decía el Universal, por boca de Gonzalo Barrios, miren esto, en la Universidad Central de Caracas, martes 20 de diciembre de 1966. Califica Gonzalo Barrios de gran acierto la clausura de las residencias estudiantiles. La eliminación de ese foco subversivo, dijo, no acabará totalmente con la subversión, pero al menos, agregó, le restará estímulos, ¿no? Es decir, que desde el 66 no había residencias estudiantiles así pensadas, ¿no? La eliminaron. Entonces, bueno, pero Gonzalo Barrios, un hombre que decía cosas interesantes, ¿te acuerdas? Que fue el que dijo la frase esa que dijo la frase esa de que en este país se roba porque no hay razones para no hacerlo. Claro. En esa oportunidad yo me acuerdo que yo fui a visitar a unos amigos ahí en la residencia y me encontré con una agradabilísima sorpresa, que es que ahí había un salón especial de música donde había un equipo de sonido de primera tecnología para la época que estaba allí a la orden de los estudiantes, porque Villanueva, Carlos Raúl Villanueva, de quien por cierto ayer pasaron un excelente programa en el Canal 8, bueno, Villanueva concibió esa residencia como un lugar para estar bien, para vivir bien, pues, para que los estudiantes pobres
Por ejemplo, yo no tenía equipo de sonido en mi casa, o por lo menos comparable con ese. Yo que tenía era un tocadico, un picó, como decían antes. Un picó era lo que yo tenía. Bueno, ahí yo tenía la posibilidad de ir a oír y me llevaba unos discos de mi casa. Me acuerdo que oía el Magnificat ahí, que yo no me imaginaba que eso sonaba así. Lo cierto es que, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora seguramente los estudiantes van a tener un montón de comodidades allí en esa residencia Livia Guberneur, que fue una heroína de la lucha popular de este país, pues, por esos años, poquito antes del año 66. Después de 40 años de haber sido expulsados los estudiantes con los tanques de las residencias universitarias, aquí, a nombre del comandante Hugo Chávez, con el acompañamiento espiritual de los pueblos mayas, nosotros entregamos oficialmente a esta juventud hermosa sus residencias estudiantiles que forman parte de un programa general para atender a nuestra juventud y nuestros estudiantes. Muchas gracias por la atención y damos por terminada esta cadena nacional de radio y continuamos transmitiendo el resto del evento por vías de programa especial. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva el pueblo de Venezuela!